¿Te pasó que dijiste algo que creías inocente y en realidad estuvo totalmente desubicado? ¿Qué decir y qué no entre tango y tango? En este video te lo voy a contar, seguime hasta el final. A esta altura ya es un hecho que las milongas de Buenos Aires están funcionando con normalidad, aunque nosotros los porteños todavía no estemos funcionando con normalidad. Algunos se mantuvieron aceitados dentro del salón de baile mientras otros comienzan a desoxidarse luego de pasar entre 1 y 2 años sin pisar una pista. Pero ahora las milongas están abiertas, tanto las tradicionales como las no tradicionales, y todos estamos contentos. Se baile con barbijo o sin él, todos disfrutamos de las tandas de D'Arienzo, Di Sarli, Troilo o Pugliese, entre otras. Por supuesto, algunas milongas, nuevas milongas, están en sus comienzos y otras desbordan de público. Pero sea como fuere, a todas las unen las mismas cosas: la música de tango, bailar abrazados las tandas de tango y el deseo de conversar durante esos segundos que funcionan como el surco del viejo disco que separa un tango de otro. Y este es el tema por el que hoy quiero hablarte, porque a veces decimos o escuchamos cosas que en principio las dejamos pasar y luego cuando las recordamos nos pareció que el comentario fue totalmente desubicado o innecesario. A veces te dicen cosas tan básicas que hasta vos podrías entenderlas. Si te ocurrió que alguna vez dijiste algo fuera de lugar o te lo dijeron entre tango y tango, déjame un comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y ahora sí, continuemos. A veces, es cierto, nos ocurre que cuando llega el momento de dejar de abrazarnos y esperar el siguiente tango, nos sentimos como cuando subimos o bajamos en un ascensor con una persona desconocida. Pensamos que no sabemos cómo abordarla, si hablarle o no, y hasta por ahí quisiéramos sacar el celular del bolsillo para enviarle un mensaje a alguien con quien sí podemos comunicarnos. Nos sentimos tímidos o no sabemos cómo abordar un diálogo. Y en virtud de querer andar de puntas de pie, lo más probable es que patinemos. Por eso, aquí te quiero compartir algunas ideas acerca de qué decir y qué no entre tango y tango. Algo que debemos tener en cuenta cuando dejamos de abrazarnos es la sensación que nos produjo el baile que acabamos de tener. Y allí es cuando empezamos a buscar las primeras palabras y nos preguntamos ¿qué le digo? ¿De qué hablamos? Y lo cierto es que a veces, por no querer embarrarla, decís cosas completamente fuera de lugar. En principio, si sos hombre, o mejor dicho, si sos realmente un milonguero, debieras decirle algo como, por ejemplo: creo que esta es nuestra primera tanda, ¿no? Varias veces te vi bailar, sos una diosa. ¡Qué sensación de hacer las paces con el mundo bailando con vos! Si sos milonguero, le vas a decir algo galante, algo que estimule seguir bailando más para que ella y vos disfruten el tango siguiente. Pero si sos un milonguero desubicado, que también los hay, no digo malintencionado a propósito, sino desubicado, no hagas referencia a si es una persona mayor, no menciones nada que tenga que ver con el cuerpo, ni agregues esa desagradable expresión a tu edad. ¡Qué bien bailás a tu edad! Se ve que le diste a los postres en pandemia, pero cuando vuelvas a lo que eras, vas a volver loco a más de un milonguero. De joven debiste haber sido preciosa y todavía te conservás muy bien. ¿De qué lata de conserva saliste, mamita? ¡No! ¿Cómo vas a decirle eso? Tenés que ser un desgraciado para creer que le haces un cumplido diciéndole semejantes burradas, por no usar otra palabra. Yo escuché a tantos milongueros decirle cosas así a algunas mujeres que me daba ganas de preguntarle si quería que les instalara un espejo en la casa. Pero entre lo agradable y lo desubicado, la mujer tampoco se queda atrás. Desde el punto de vista de la mujer, hay cosas tan lindas que le dicen a los hombres entre tango y tango que les alegran el alma. Como por ejemplo, qué combinación perfecta, suavidad y precisión. Qué honor bailar con vos, sos un maestro. Después de esta tanda me da ganas de volver a casa para dormir con la sensación de felicidad. ¡Qué maravilla de bailarín que me tocó para bailar! Por supuesto,
estas son frases que todos los hombres quisieran escuchar, porque no solo refuerzan la autoestima, sino que en virtud de eso, él intentará darle lo mejor de su baile para que ella duplique su disfrute en la pista. Pero querida milonguera, por si no lo sabías, aunque estoy seguro que sí, el milonguero tiene una sensibilidad a flor de piel. Podés decirle que es gordo, pelado, que huele mal, que transpira mucho y hasta que se ajuste la dentadura, y lo más probable es que se ría. Pero lo que nunca podés hacer es criticarle su manera de bailar o de abrazar. Y más aún, jamás lo compares con otro bailarín. No creas que es una buena manera de entrar en una conversación entre tango y tango decirle: «Qué lindo abrazo tenés, pero ese hombre de aquí al lado con el que acabo de bailar, no sabés el abrazo que tiene». Uy, qué bailarín que sos. Me hiciste acordar a aquel que siempre me gustó cómo baila y ojalá me invite alguna vez. ¿Qué estilo que tenés, Yo te veía como un principiante extranjero. Y sobre todo, evita frases como esta última, una frase estupenda para la ofensa, porque detrás de ella te asesta un golpe por estimar que tu nivel de baile es básico. Casi descalifica al principiante y subestima el baile de la persona que no pertenece a la ciudad de Buenos Aires. Y todo con una sonrisa, creyéndote que te hizo un cumplido mientras vos mirás con una mueca dibujada en tu cara de piedra. Pero hay otro modo de evitar estos comentarios personales, y se trata de comentar acerca del ambiente de tango. Por ejemplo, destacar la mucha o poca gente que asiste al salón, destacar las virtudes de la orquesta con la que estás bailando, o el servicio que ofrece la milonga, desde si funciona el aire acondicionado hasta si el piso está preparado para el baile o no. Lo que sí te sugiero es que no abordes una conversación interminable de esas en las que compartís las intimidades de tu vida, porque de pronto te quedás interrumpiendo la línea de baile y haciéndole perder parte de esa tanda a la mujer. Como te mostré en la segunda parte del video ¿Por qué ella nunca baila con vos?, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. O haciéndole perder esa tanda al varón que sigue escuchándote aún mientras te abraza y mientras bailan. Ni tampoco abordes temas que son urticantes, que no hacen más que generar divisiones entre las personas. Específicamente me refiero a temas políticos, religiosos y sexistas. Si me permitís un consejo, seas milonguero o milonguera, cuida de no herir las susceptibilidades. Pero yo no soy falso. No se trata de mentir o engañar, sino de evitar decir cosas que ofendan y que no conducen a ningún buen puerto. Más aún, si querés pronunciar tu verdad a rajatabla, hacelo con cortesía, porque al menos quien escuche podría hacerlo con serenidad. ¿Estás de acuerdo? Si lo estás o no, déjame un comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. También, claro, está el elogio que una persona le propina a la otra sobre su baile y quien escucha no devuelve la flor. Y esto sí que duele, porque te hace sentir que no pudiste ofrecerle un baile que haya disfrutado. Pero entre nosotros, a veces no se dice nada por timidez o porque se piensa que ese elogio aumenta el ego de la otra persona a la par que reduce el propio y es preferible callar. Pero tengamos en claro que eso no significa que hayas pasado desapercibido. Sea como fuere, nunca perdamos de vista que el objetivo de estar en la milonga es disfrutar del baile. Realiza comentarios cortos y agradables que puedan interrumpirse fácilmente para volver a abrazarse y bailar. Y te aporto un dato no menor. Cuando llegue la hora de sacarse el barbijo, recordá lavarte los dientes y consumir una pastilla de menta. Te aseguro que los buenos comentarios se sienten mejor cuando provienen de una boca limpia. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.